Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos están viendo. Empezamos nuevamente los estudios bíblicos. Continuamos, con los estudios bíblicos que ya estamos realizando en el Evangelio de Juan. Hoy nos toca ver el capítulo 18 de Juan. Pero antes de ver el capítulo 18, vamos a leer, como siempre lo hacemos, el texto lema que ha estado acompañándonos durante todos estos años en estos estudios bíblicos, ¿verdad? Y es el mensaje de Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 15, donde en este verso hay tres partes, las cuales son de mucha importancia para, no solamente en aquel tiempo para Timoteo, que era un pastor joven, sino también para nosotros, que somos estudiantes, discípulos del Señor, ¿verdad? Y dice la primera parte: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La importancia de ser diligente, ¿no? La importancia de hacerlo realmente de una manera sincera, ¿no? Estudiar la palabra, presentarse a Dios aprobado, que Dios sea el que apruebe nuestro caminar como cristianos, que leemos la palabra, que amamos su palabra, ¿verdad? Y la segunda parte dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A veces nosotros, cuando no estudiamos la palabra, el enemigo nos avergüenza, ¿no? Y a veces no queremos ni hablar. Y a veces, conociendo la palabra, no queremos hablar. Nos sentimos como que incómodos, ¿no? Queremos avergonzarnos de la palabra de Dios. Y el Señor nos dice que no tenemos que avergonzarnos. Tenemos que presentar el Evangelio a toda persona, a toda criatura, ¿verdad? Y la última parte de este texto bíblico muy hermoso dice que traza bien la palabra de verdad. El trazar bien la palabra de verdad, esto implica no adulterarla, no poner a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, hablarla tal cual. A veces se va a cortar, ¿no? Muchas cosas. Le va a doler a aquel que escuche la palabra. Pero el apóstol Pablo decía que había que cortar bien, hay que trazar bien la palabra de verdad. Y esto es importante en nuestra vida. Por eso nosotros nos estamos capacitando, estamos estudiando. Y como al comenzar el programa les animé a continuar, porque realmente los beneficios son incalculables para nuestra vida espiritual. Hoy ya nos faltan 2-3 capítulos para terminar este Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver el capítulo 18 de Juan, que solamente tiene 40 versículos. Esperamos su atención, esperamos realmente que deje de hacer todas las cosas, tome lápiz y papel en mano para anotar algunas cosas que por ahí uno va a tener que anotar, porque siempre es bueno tomar nota de algunas cosas que por ahí nosotros lo estamos escuchando por primera vez o ya lo sabemos, ¿verdad? Así que vamos ya al el versículo del capítulo 18 de Juan. Y dice: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Juan describe, como en todos estos últimos capítulos ya, describe el momento en que Jesús es aprehendido por los soldados, ¿verdad? Luego de compartir el pan, de instituir la cena del Señor con sus discípulos. Y hace referencia, ¿no?, el especial de Judas como el que lo iba a traicionar. Y que sabía seguramente que luego de salir del lugar donde compartían el pan, cuando le dijo al Señor: haz lo que tienes que hacer, y irían a este huerto que Jesús frecuentaba con sus discípulos,
normalmente lo hacía, Jesús lo había planeado, todo con premeditación. O sea que era algo tremendo, hermano, que iba a acontecer. El verso 3 dice, así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaba antorchas, lámparas y armas. Mire usted cómo lo había ya planificado, o quizás no sabía lo que iba a pasar, como después les dijo, ¿no? No sabían que ellos lo iban a matar, así que acá tienen las monedas de plata, pero ya era tarde, ¿verdad? Judas aparece bien preparado, hermanos queridos, en esta situación, ante cualquier revuelta, por lo que va acompañado de soldados romanos y los guardias de los sacerdotes y fariseos. De modo que estaban armados, ¿no? Y estando armados esta gente, para que no puedan tomar ninguna represalia en su contra. O sea, él se escudaba en todos estos soldados y estos guardias, ¿no? Y se presentaban alguna revuelta, podía ser sofocada de inmediato. Si algún problema iba a haber, seguramente en ese momento iba a ser controlado todo inmediatamente. Ahora, hermanos, es terrible, ¿no? Que alguien a quien has amado te traicione, ¿no? Por eso la vida de Judas siempre resalta y salta cuando hay problemas así de traición. Siempre nos acordamos de Judas, ¿no? Y es algo terrible cuando alguien a quien has amado te traiciona, y más cuando has dedicado tu tiempo, tu energía para enseñarle sobre la vida espiritual, ¿no? Pero todo esto sucede en Cristo para que nosotros también comprendamos que la traición nos puede acaecer, nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar a nosotros también, en cualquier momento. Y es probable que vengan de personas cercanas también. Así que muchas veces cuando nosotros a veces no queremos leer la palabra, no queremos congregarnos, no queremos orar, es como que estamos procediendo de la misma manera que Judas, ¿no? Traicionando a aquel quien nos amó, aquel quien dio su vida por nosotros. El verso 4 dice, empero Jesús sabía que todo lo que le iba a suceder. Le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les pregunto. ¿A quién buscan? Jesús nuevamente no hace gala de su presencia, a la cual le acompañó siempre y se hizo más evidente durante su ministerio terrenal, ¿verdad? Característica que solo es equiparable con la de su Padre, con la de Dios. Por lo cual nos habla profundamente de la relación que hubo entre ellos, ¿no? La unidad que hubo entre ellos. Y Jesús con valentía sale al encuentro, ¿no? Ya había orado y sabe que debe enfrentar la voluntad del papá, y hacerlo por amor, ¿no? Porque ya había él, en un principio, como cualquier persona, ¿no? Teniendo temor de lo que iba a acontecer, pero dijo el Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a ver el fragmento de este pasaje en la película. Esto está resumido en los versículos 4 al 9, de lo que siempre compartimos, ¿no? Fragmentos de la película El Evangelio de Juan, con lo que leemos o con lo que vamos a continuar leyendo. Y veamos porque realmente estas escenas hacen de que nosotros nos involucremos en lo que es esto del Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos ya a este momento. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Y Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo, Yo soy. retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién están buscando? Jesús, el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí,
Dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho. Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Qué hermoso momento, ¿no? Cuando caen, dice, hacia atrás, cuando Jesús les dice, yo soy, ¿verdad? El verso 6, dice, y cuando Jesús le dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Qué tremendo, hermano. Aquí el poder de Jesús se hace evidente, ¿no? Al hablar y hacer todo lo que los soldados entrenados para la batalla, seguramente junto a los guardias y sacerdotes y fariseos, cayeron desplomados, ¿no? Ante la palabra, yo soy. Qué tremendo. Esto nos dice, hermanos, que aunque Jesús tenía poder para librarse, porque él podía mandar, como le dijo a Herodes, ¿no? Podía mandar a una legión de ángeles, a un solo ángel, y poder acabar con todos ellos, ¿verdad? Podía librarse de aquella traición y lo seguiría. Y él prefirió siempre obedecer la voluntad del Padre por amor. Siempre. Esto es tan importante en el amor, hermanos queridos. El verso 7 dice, ¿y a quién buscáis? Volvió a preguntarle. A Jesús de Nazaret les repitieron. Verso 8. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Jesús también, ¿no? Cuidó de ellos, de sus discípulos, de modo que ellos puedan huir y no ser llevados juntos con él, ¿no? Porque después de que Jesús lo atraparon, lo encarcelaron, o sea, lo llevaron preso, hubo una persecución tremenda a los discípulos de Jesús. Por eso él dijo de alguna manera, dejen que esto se vaya. ¿Verdad? Verso 9. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Toda la vida relacionada con Jesús estaba rodeado por la profecía, hermano. Desde su nacimiento, sus viajes, su obra, su vida. Muestra, hermanos, de la perfección de Dios y cómo obra en la vida del hombre. Aquí la palabra se cumple, es de Jesús mismo quien era, lo que había dicho, lo que había profetizado. O sea que todo se cumplió, todo. Verso 10. Simón Pedro, que tenía una espada, dice, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Qué tremendo, ¿no? Siempre la actitud de Pedro, ¿no? Esa actitud. A veces lo hacía sin pensar, a veces lo hacía por instinto, ¿no? Ese carácter que él tenía, tremendo, ¿verdad? Verso 11 dice, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Le preguntó, ¿no? En el Evangelio de Juan no se describe la totalidad de los eventos como en otros evangelios, ¿cierto? Aunque sabemos que Pedro cortó la oreja de Malco en un acto de evidente imprudencia. Jesús tuvo que devolver la oreja a Malco, ¿no? Era otro milagro, ¿cierto? Ahora, Jesús confía plenamente en la voluntad del Padre. De ahí que se entrega sin pelear, sin tratar de reaccionar, y nos enseña que si sabemos recibir lo bueno de Dios, esta actitud de Jesús. ¿Por qué no hemos de aceptar aquello que nos parece malo? Si todo es para la gloria y la majestad, reconociendo el Señor de nuestras vidas. A veces, por eso, cuando nos pasan algo, no aceptamos, ¿no? Como que nos negamos a aceptar todo esto. Pero solamente a veces cuando nos va las cosas bien, sí, aceptamos que es de Dios. Entonces, tenemos que estar preparados. Jesús sabía el plan de su Padre, lo que él tenía que ver, lo que tenía que hacer. Morir y resucitar al tercer día.
Por eso tuvo esa confianza, como nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor. El verso 12. Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Verso 13. Y lo llevaron primeramente a Anás, quien era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Los soldados, como vemos en la película, junto con su comandante apresaron a Jesús. Le ataron como a un criminal, hermanos queridos, a pesar de no haber hecho nada, no haber hecho resistencia. Y lo llevaron ante aquellos que le requerían, lo que demuestra el temor que tenían los sacerdotes judíos contra Jesús. No lo ejecutaron ellos, sino que llevaron a otro lado, porque sabían quién era el Señor. Verso 14. Y dice, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Ahora, la preocupación de Caifás, sumo sacerdote, sobre Jesús se basaba en el temor hacia los hombres, ¿no? El temor se le producía que probablemente Jesús formaba parte de una revuelta contra los romanos. Y con ello terminaran de acabar con su pueblo. O sea, ellos querían congraciarse, ¿no?, con sus enemigos, antes de que con aquel a quien deberían responder por su sacerdocio. Ahora, es increíble que un hombre a quien el pueblo considerara el hombre más espiritual de su nación, sea aquel que preferiría que muera el Mesías esperado. Y esto nos demuestra, hermanos, que podemos estar en una posición de liderazgo espiritual nosotros, allí en un liderazgo, y no conocer la voluntad de Dios. ¿Y esto cómo se logra? Pasando tiempo en presencia de Él para conocer todo lo que Él nos tiene que compartir, ¿no? Porque nada oculto hay. Él siempre nos comparte las cosas que es lo que va a hacer. Verso 15. Simón Pedro, otro discípulo, seguía a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. O sea, según algunos piensan que es Juan Marcos, el otro discípulo. Entonces, por medio de él, por amistad con él, hicieron de que Simón Pedro entrara, ¿no?, al patio. El verso 16. Mas Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, dice, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. Pedro y el discípulo, ¿no?, entran en el patio del sumo sacerdote, siguiendo a Jesús probablemente de lejos, buscando la forma de saber lo que les iba a suceder, ¿no? Y Pedro logra entrar por la intercesión de este otro discípulo que algunos creen que fue Juan Marcos, ¿verdad? Verso 17. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó a la portera. No lo soy, respondió Pedro. Ahora, pero al ingresar Pedro, ¿no?, es acusado de ser un discípulo de Jesús. Porque quizá la mayoría sabían que andaban con Jesús, porque era un grupo conocido, los discípulos de Jesús, y la forma que hablaba también de esta manera, ¿no? Pero Pedro responde negando rotundamente. Primera vez en que le niega aún en presencia de otro discípulo. La primera vez. Verso 18. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que había hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Pedro, luego de negarlo a Jesús por primera vez, entra y no siente remordimiento. Como que él piensa que él ni se acuerda de lo que le dijo el Señor que lo iba a negar. No tenía ningún remordimiento porque también el momento, la situación que vivía, ¿no?, el susto que estaba en ese momento.
Mientras tanto esperaba con los criados y los guardias del veredicto del sumo sacerdote. Estaban esperando qué iba a pasar con Jesús, dónde le iba a llevar. El verso 19 nos dice, hermanos queridos, mientras tanto el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Ahora, hermanos, entra en escena Caifás para interrogar a Jesús sobre sus enseñanzas. Ojo, primero fue recibido por Anás, su suegro, ¿no? Luego nos habla de la cercanía de relación que tenían y de cómo el poder sacerdotal se había corrompido por los hombres, al darle una posición privilegiada a Anás por ser el suegro de Caifás. Ahí todo era en familia, ¿no? Y alguna vez pasa también en medio de nuestra iglesia, que todo se arregla en familia, ¿no? Usted ha debido ver algunas cosas, ha debido sentir, nombrar esto, ¿no? No solamente en aquel entonces. El verso 20 dice, yo he hablado abiertamente al mundo, le dice el Señor cuando le llaman a responder. Respondió Jesús, siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. Y verso 21 dice, ¿por qué me interrogas a mí? Dice el Señor. Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo, ellos deben saber lo que dije en el verso 21, ¿verdad? Ahora, Jesús es recriminado por sus enseñanzas, pero él dice que siempre habló en público. Y es correcto, ¿no? Siempre habló en público para que todos oyeran, nunca en secreto. De manera que mejor deberían proceder a buscar a aquellos, ¿no?, que escucharon lo que dijo el Señor. Interrogarles primeramente a ellos. Pero el sacerdote no buscaba esto, sino que era evidente que solo quería mostrarle quién manda sobre los judíos, mostrando su poder para intimidarle. Veamos los versículos, el resumen de los versículos del 19 al 24. Vamos a ver estos fragmentos de la película. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Le respondió, Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he hablado mal, entonces ¿cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegaste? Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Qué tremendo, hermanos queridos, esta escena, ¿verdad? Y a mí me pone mal porque no sabe a quién dio esa bofetada este hombre, ¿no? Qué tremendo. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso el verso, respondiéndole a Jesús, le dice el verso 23, si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo, pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Muchas veces, hermano, el poder actúa fuera de la ley por el abuso de autoridad y autoridades que abusan, ¿no?, de los inocentes o quizás de los culpables. Y esto fue lo que pasó allá también, ¿verdad? El verso 24 dice, entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Parecería que ni siquiera Caifás se encontraba allí presente, hermanos, durante el interrogatorio, ¿no? Y quien representaba la autoridad del sumo sacerdote era su suegro. Otra muestra del abuso de poder que se daba en los poderes sacerdotales del templo. O sea, todo estaba corrompido, ¿verdad? Verso 25. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie,
calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Pedro, hermanos queridos, niega por segunda vez a su maestro y aún sigue haciéndole de forma inconsciente, protegiendo su integridad ante aquellos que le incriminan, ¿no? O sea, queriendo quedar bien ante aquellos para que no lo tomen preso a él también. A veces, hermanos, por eso en nosotros pasa que muchas veces el temor puede hacer que neguemos nuestra fe en Jesús. Y está pasando muchas veces, pero yo cuando leo noticias de allí, del otro lado del mundo, acerca de su fe, son encarcelados, perseguidos, torturados, aún pierden el trabajo, su familia, aún la vida, realmente, hermanos queridos, hay que estar en ese lugar. Ahí realmente se prueban quiénes son verdaderos, son valientes discípulos de Jesús. Acá Pedro obró de una manera distinta, ¿no? Verso 26. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Mire usted. Verso 27. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. O sea, Juan en este evangelio hace recuento de la negación de Jesús por parte de Pedro. Los 4 evangelios cuentan, hermanos, esta historia a modo de hacernos recapacitar sobre lo que significa negar a Jesús. Y la necesidad de ser honestos y verdaderos discípulos, capaces de enfrentar la muerte por nuestra convicción de seguir a Jesús como nuestro Salvador. Esto lo muestran los 4 evangelios, ¿verdad? El verso 28 que dice, luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano, y como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Otra de las leyes del bendito legalismo, ¿no? De lo que hacía referencia a los fariseos y escribas. Qué tremendo. Y acá muestran una vez más la hipocresía de los sacerdotes judíos, quienes estaban actuando mal primeramente al tomar preso a Jesús, porque era sin causa justa. Pero se preocupaban, ¿no?, en los rituales por seguir ante el pueblo. Qué tremendo, ¿no? Verso 29. Así que Pilato salió para interrogarlos y preguntarles de qué delito acusan a este hombre. Veamos el resumen del versículo 25 al 27, acerca de esto que realmente vale la pena mirarlo, ¿no? Lo que está pasando con esta gente. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, Yo te vi con él en el huerto. No. y al instante cantó un gallo. Qué cierta, ¿no?, las palabras del Señor cuando dijo que antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Qué tremendo, hermanos queridos, qué tremendo. Continuamos. Estamos en el verso 30. Respondiendo dijeron, si bueno, cuando lo llevaron, ¿no es cierto?, a Jesús, lo llevaron nuevamente a la casa de Caifás, y Pilatos salió a interrogarlos diciéndoles, ¿de qué delito acusan a este hombre? Verso 30. Respondieron, si no fuese un malhechor, respondieron,
no te lo habríamos entregado. Ahora, estos hermanos, queriendo que sean los romanos quienes ajusticiaran a Jesús y librarse así de la culpa, ¿no? Para decir que ellos fueron los que lo mataron, le llevan a Jesús de modo que pueda ser juzgado y crucificado por ellos. Que ellos lo crucifiquen. Total, nosotros después decimos, nosotros no hicimos nada. ¿Cómo querían? Lo andaban pensando, hermanos, estos hombres, ¿no? Estos sacerdotes judíos, ¿verdad? Verso 31. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Aunque ellos tenían la autoridad para que los romanos les habían otorgado para juzgar a los judíos y darle muerte por su propia mano, ellos hipócritamente preferían que sean los romanos quienes ejecuten. Estaban pensando en eso, para librarse de las responsabilidades. Ellos pensaban que Dios está distraído, no sé, se va a hacer el que no escuchó. No. Ellos no saben con quién se estaban metiendo. Y qué responsabilidad iban a tener a través de la historia después, ¿no? Verso 32. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. O sea, Juan en este pasaje, en este capítulo, hace referencia al hecho de que esto tenía que suceder para que se diera muerte en la cruz a Jesús. Ahora, si hubiera sido ejecutado por los judíos, su muerte no habría sido en la cruz. Quizás hubiera sido por lapidación, como hicieron con Esteban, ¿no? Pero todo se iba cumpliendo según sus designios. Para Dios, aún aquellas cosas que parecen descabelladas, que no tienen sentido, esos cambios repentinos o esas cosas que parecen contrarias, también están bajo el control supremo de su voluntad. Justamente cambió la forma de ejecución en ese tiempo, en el reinado del César, ¿no es cierto? De morir en la cruz, y no lapidados o aserrados o otras formas de muerte que se hacían en el Imperio Romano, ¿verdad? Verso 33. Así que Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos?, le preguntó. Pilatos, hermanos, recibe las acusaciones de los sacerdotes judíos, quienes culpan a Jesús de autoproclamarse rey de los judíos. Por lo cual le preguntan sobre la acusación. Pregunta Pilato, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y el Señor, ¿cómo le respondió? ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? Qué palabras tan sabias del Señor, ¿verdad? Ante esta situación. Y verso 35. ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Ahora, Pilato se defiende refiriéndose que no es judío, ¿no? Y que ha sido su propio pueblo el que le ha rechazado, por lo cual no saben siquiera qué es lo que ha hecho, porque tampoco le hallaban ninguna culpa. No había hecho nada que estaba en contra del Imperio Romano, ni nada en contra de los judíos. Solamente hacerles notar, hacerles ver que hay cosas que realmente, como él decía, ¿no? Moisés dijo, mas digo yo. Iba empezando a aclarar y iba haciéndoles ver realmente que ellos estaban mal.
mal posicionados en la presencia de Dios. Como Él les dijo, no hipócritas. Bien dijo el Padre, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es una gran realidad. O sea que tremendo lo que estaba pasando, hermanos, en este sentido. Verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús, hermanos, responde, dándonos a conocer su reino, que su reino es el reino de los cielos, no pertenece a este mundo. Nuestro reino no está en los cielos. No somos de acá, somos peregrinos. ¿No es cierto? Ahora, si así hubiera sido, de seguro quienes le protejan impedirían su arresto. ¿Cierto? Lo hubieran defendido, pero de nuevo le reconviene diciendo que su reino no es de este mundo, pertenece a la esfera espiritual que trasciende al mundo terrenal. ¡Qué tremendo! Y que no entendía Pilatos, no entendía lo que estaba pasando. Al último dice cuál es la verdad, quería conocer la verdad también. Vamos a ver estos resumen de esta película del verso 33 al 38. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu nación. Y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. No. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. ¿Tú dices que soy rey? Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí. ¿Qué es la verdad? Qué tremenda pregunta, ¿no? De Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Cuántos preguntaron, no? ¿Qué es la verdad? ¿Y cuántos nos encontramos con esa verdad? El Señor dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Verdad? Verso 38. Dice, ¿y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Y claro, estaba en la verdad, ¿no? Pilato estaba frente a la misma verdad y aunque la tiene allí, no la puede ver, porque no está de parte de la verdad, sino que él está ciego. El enemigo le nubló la vista espiritual, lamentablemente. A pesar de ello, él no puede encontrar razón alguna para culpar a Jesús, porque no había razón alguna, no había algo justificativo, algo real. Verso 39. Pero como ustedes tienen la costumbre, y ahora dice, ¿no?, de que le suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Pilato, en esta ocasión queriéndose librar, ¿no?, de aquel injusto juicio, porque ya había en otro evangelio, dice que había hablado con su esposa, que había tenido un sueño, que le dijo, no te manches tus manos con la sangre de un inocente. Y bueno, dijo, ¿no?, queriéndose librar, le dijo, ¿no?, ¿a quién quieren que os suelte? Les recuerda que ellos pueden, según la costumbre, judíos, soltar a un preso durante la Pascua.
y les preguntaban si quieren que suelte a Jesús su rey. Y verso 40 dice, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Un delincuente, una persona que hizo mal, que estaba condenado a morir. Volvieron a gritar desaforadamente y Barrabás dice, era bandido. Esto es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Decidieron soltar a Barrabás, quien era un bandido convicto, peligroso. Y así es, hermano, la ceguera espiritual. Lo tenía enceguecido a todo el pueblo. ¿Puedes aparentar pertenecer al pueblo de Dios hoy en día? A su liderazgo. Y aún estar acusando a Jesús como bandido injustamente. Esto puede pasarnos, hermano. Este evento nos recuerda que debemos de conocer la verdad para que ésta nos libre del influjo de la maldad de nuestro corazón, que no razona libremente porque el enemigo turba nuestros sentidos, nos embota nuestra mente y nos cautiva para sus pasiones y sus deseos. Y esto pasaba con todo el pueblo. Y después, cuando Jesús realmente murió ese día, cuando entregó su vida, dijeron, realmente este era el Mesías. Para ellos, tarde quizás. O para Judas, que se suicidó, tarde. Pedro reconsideró esto. Dice que lloró amargamente. Y esto es así, hermanos queridos. A veces la traición no solamente es el obrar como obró Judas, sino también podemos traicionar a Jesús en varias maneras, varias formas. Así que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Hay cosas que no nos damos cuenta, pero son como que estuviéramos traicionando a Jesús, ¿no? El hecho de no leer su palabra, de no testificar, de no orar, de no, como decía el capítulo 15 de Juan, de no permanecer en él, de adulterar su palabra. Así que, hermanos, con esto y con estos fragmentos de esta palabra tan hermosa, hermanos, hemos terminado el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Los espero en la próxima clase para que podamos continuar con estos 3 capítulos más que nos faltan para terminar este hermoso Evangelio de Juan. Así que yo le aconsejo, como siempre, lea nuevamente el capítulo 18. Son 40 pequeños versículos, de los cuales usted va a sacar realmente grandes tesoros para su vida. Porque no todo es en vano. No todo es en vano. Este programa, como dice, está diseñado para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido, basado en la Biblia, para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicar a su vida cotidiana. Dios lo bendiga, hermanos, y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.